Saludos amigos y amigas, ya estamos en la franja de consultorio de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Desde 1410 amplitud modulada y las estaciones FM de este sistema en la región de Antioquia, hablamos de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Les damos una cordial bienvenida a la invitación para que nos acompañen con nuestros contenidos. Hoy el jueves significa que avanzamos para lo que representa este ciclo con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Desde allí nos acompaña en materia de comunicaciones Yulet Guevara, la operación sonora esta tarde con William González. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Como dijimos, estamos en este ciclo desde el Instituto de Estudios Políticos, la paz negociada con el ELN. Nuestro invitado hoy será Macyuri Gil Ramírez, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestro coordinador académico del ciclo, Germán Valencia, igualmente profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestro invitado, los hechos puntuales que hoy tendremos en clave de opinión, análisis y pedagogía, luego de la pausa. Recuerden que tenemos señal en internet, usted nos ubica muy fácil a través de uda.edu.co, portal universitario. En aplicaciones como Radio Garden simplemente nos buscan en la lupita como emisora cultural UDA y en el motor de búsqueda de Google como emisora UDEA. El ciclo que presentamos desde el Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, es La Paz negociada con el ELN. Como dijimos, nuestro coordinador académico del ciclo es Germán Valencia, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Este capítulo, el cuarto que presentamos hoy en este espacio de la emisora cultural, tiene como invitado a Macyuri Gil Ramírez, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesor Max, bienvenido. Como siempre, conversar con usted es un placer acá en la emisora. Profe, en este ciclo que avanzamos con el Instituto de Estudios Políticos, hablando de la paz negociada con el ELN, hemos tenido la oportunidad de tener diversas voces, una de ellas, por supuesto, la suya alrededor de las temáticas que proponemos en el ciclo. Y quisiéramos, a propósito de esta iniciativa de la Universidad de Antioquia, Dice Gorilla, que es esta plataforma para hacer seguimiento justamente a ese proceso de diálogo, ¿cómo la valora usted como académico? Yo creo que estamos en un momento excepcional. Yo creo que tenemos la oportunidad realmente de poner fin de manera negociada al ciclo de violencia que se inició en Colombia a mediados de la década del 60. Ese conflicto armado que hemos tenido, hijo de la Guerra Fría, y que lamentablemente en el caso colombiano se ha subsistido de manera pues un poco inexplicable, Alex, porque es que cuando empezó el conflicto armado en Colombia en la década del 60, conflictos armados como ese había prácticamente en todos los países de América Latina y en una buena parte de los países del mundo. El enfrentamiento entre fuerzas que buscaban como el statu quo y la plena vigencia del orden capitalista y otras fuerzas que buscaban como la destrucción de ese orden y la construcción de un orden alternativo más inspirado por los ideales del socialismo y del comunismo. Y esa dinámica de la Guerra Fría marcó una buena parte de la vida política de los países en las décadas del 60 y 70. Eso tiene que ver con los procesos de descolonización, tiene que ver con los procesos de construcción de naciones y repúblicas independientes, tiene que ver con golpes de Estado, tiene que ver con conflictos armados internos o guerras civiles, pero en la inmensa mayoría de los países de América Latina esta situación desapareció desde la década de los 70 y en algunos casos en la década del 80. Sin embargo, Colombia tuvo expresiones de ese conflicto armado hasta hoy, ¿cierto? Mantiene expresiones de ese conflicto armado hasta hoy. A pesar de que hemos tenido tantos procesos también de desmovilización, de organizaciones guerrilleras, el último gran proceso de desmovilizaciones de las FARC en el 2016, hoy en día la negociación con el ELN nos pone ante la posibilidad de cerrar ese largo ciclo de violencia. Obvio, eso no significa el fin de todas las violencias en Colombia, hay otras violencias asociadas a temas de narcotráfico y criminalidad, pero creo que sería muy importante ponerle fin de manera negociada a ese conflicto armado y esa es la oportunidad que tenemos hoy. Además, porque por primera vez tenemos un gobierno alternativo, un gobierno de izquierda, un gobierno
que no es el mismo que a, digamos, representante de las élites tradicionales del país, que es una de las características también del régimen político colombiano. Y es que, a diferencia de otros países de América Latina, donde la alternancia entre diferentes partidos y movimientos políticos, expresiones de diferentes sectores sociales, se ha mantenido. En el caso colombiano, tuvimos que esperar más de 200 años para poder tener un gobierno distinto de las élites políticas tradicionales. Y creo que el ELN es consciente que puede estar ante una oportunidad y que esa oportunidad difícilmente se presentará si no hay una negociación exitosa con el gobierno nacional. Podemos estar ante la posibilidad de la vuelta de proyectos autoritarios de derecha y de extrema derecha. Pues creo que están dadas las condiciones para que este proceso funcione, y en esa medida en la Universidad de Antioquia pues nos hemos comprometido con esta iniciativa de la Plataforma de Seguridad, que es una plataforma de seguimiento y análisis del proceso de paz con el ELN, en la cual participamos la Facultad de Derecho, el Instituto de Estudios Políticos y la Unidad Especial de Paz. Y hemos venido pues como desarrollando diferentes iniciativas en torno al proceso de negociación, siempre en la perspectiva de aportar de manera, lo que le corresponde a la universidad le corresponde generar ideas, análisis y propuestas para estos procesos de negociación, y creo que eso es lo que la Plataforma de Seguridad busca con su actividad. Este proceso como tal, dado lo que ha pasado en los últimos años en nuestro entorno, el tipo de gobierno que tenemos, esta negociación nueva, este nuevo acercamiento, este nuevo proceso con el ELN, ¿tiene un carácter especial para usted? Yo creo que sí. Yo creo que realmente estamos ante un momento en el cual uno esperaría, a pesar que no es fácil, que el ELN lea el país político y la realidad política que tenemos. Yo a veces con cierta preocupación veo algunos pronunciamientos de personas, sobre todo como Antonio García, también un poco de Pablo Beltrán, que yo tengo la inquietud de si existe una lectura contemporánea, situada, de la realidad de la sociedad colombiana hoy y de las posibilidades del ELN, porque siento a veces un poco como de desconexión con la realidad nacional, como que el ELN vive en un mundo un poco autorreferido, representándose a sí mismo pues como la última organización insurgente, abanderada de los pobres, y que son como la última esperanza para muchos sectores de la población. Yo creo que la sociedad colombiana hoy es muy diversa, es una sociedad predominantemente urbana, es una sociedad con unas transformaciones que yo a veces siento que para una parte del ELN no han sido incorporadas como en su lectura de la realidad. Pero creo que estamos ante una posibilidad, porque como lo digo, es la primera vez que un proceso con el ELN avanza tanto. O sea, nosotros habíamos tenido, con el ELN se ha negociado históricamente. Las primeras negociaciones con el ELN son de la década del 90, ¿cierto? Después de la constitución del 91, las rondas de diálogos que se adelantaron, que empezaron en Cabo Norte y que luego se trasladaron a Bogotá a Caracas, y de Caracas a Tlaxcala entre el 93 y el 94, que fracasaron. Luego hubo unas rondas de negociaciones con el ELN en Europa que derivaron en una especie como de preacuerdo humanitario que se conoce como el Acuerdo de Viana, pero que lamentablemente la filtración a la prensa saboteó como el proceso de conversaciones. Luego sabemos bastante bien que el gobierno de Uribe tuvo más de 7 procesos de negociación, de rondas de negociación con el ELN en La Habana. Luego, en el marco del proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC, hubo un proceso paralelo con el ELN que llevó a la instalación de la mesa en Quito, en Ecuador, y estamos en este nuevo intento de salida negociada. Yo creo que se ha acumulado, ¿cierto? Agendas, se han acumulado ideas, propuestas, iniciativas que yo espero. Además, que creo que hay una cosa, Alex, como que hay que diferenciar, y es que la gente piensa que lo que las partes dicen en Twitter es lo que pasa en la mesa, y no necesariamente, ¿cierto? Uno ve a veces los tweets de Antonio García,
o los tweets del mismo presidente Petro, que uno dice están muy en disonancia con lo que plantea la mesa. Pero yo creo que el escenario real de negociación es la mesa. Y ahí es donde están pasando cosas, donde se logran los acuerdos, donde se definen las comisiones de trabajo. Entonces yo creo que sí, Ale, yo soy optimista sobre la posibilidad de lograr un acuerdo con el ELN. Me preocupan a veces la amplitud de la agenda y la dispersión en el tiempo, pero creo que eso podría ser subsanado. Y por el lado del gobierno, pues creo que esta es una posibilidad muy importante para lograr una acuerdo de paz. Creo que el gobierno de Gustavo Petro ha abierto la puerta a concebir nuevas formas de negociación, porque es que aquí desafortunadamente parece que la única forma de negociación es la que se ha implementado desde el 90 hasta el 2016 con los parques, desmovilización y digamos a cambio de algunas reformas que normalmente se incumplen. Y yo creo que con el ELN se están explorando otras formas de negociación que pueden ser muy importantes para salir de este atolladero de la guerra económica. Profe, hablemos de este tercer ciclo, en particular desde lo que se discutió y lo que se acordó, y luego profundizamos justamente sobre ello. Este tercer ciclo, ¿qué significó? Mira, en este tercer ciclo había como dos temas centrales. El primero, que creo que es muy importante, era el tema de la participación de la sociedad civil en la discusión y en la negociación. Esto me parece que era un tema fundamental, porque el ELN ha insistido desde los 80. El ELN ha insistido en la importancia de un proceso de negociación en el cual la sociedad civil participe. Y en esa medida, pues creo que es muy importante que se haya avanzado en esto, y sobre todo porque por algunos momentos hemos tenido una inquietud, y es que la propuesta del ELN de lo que ha llamado desde la década de los 90, perdón, la Convención Nacional, es un poco etérea, es un poco indefinida, porque es como, a ver, vamos a promover la participación de la ciudadanía que no ha participado, y eso pues siempre toca como ponerle preguntas. Bueno, ¿cuál es la ciudadanía que no ha participado? ¿Qué nivel de participación se espera? ¿Cómo serían los mecanismos? ¿Qué participación dejaría satisfecho el ELN? Y entonces lo que hace este protocolo adoptado en materia de participación ciudadana es la creación de un Consejo Nacional de Participación. Creo que son como 62 o 63 integrantes de diferentes sectores sociales, quienes serán los encargados de la convocatoria a la sociedad a la participación y de la definición de los mecanismos y de la definición de los procedimientos. Entonces yo creo que ese es un tema importante porque puede permitir avanzar en la concreción de ese que ha sido una de las exigencias centrales del Ejército de Liberación Nacional. Veo en la convocatoria que se acordó del Consejo Nacional de Participación, por ejemplo, la participación de sectores de derecha, por ejemplo, el Instituto de Ciencia Política, o por ejemplo, la Asociación Colombiana de Oficiales de la Reserva o en Retiro, ACORE, y otros sectores pues, económicos. Yo creo que eso es importante porque el problema también que tiene, el reto que tiene este acuerdo de paz, este proceso de paz para derivar en un acuerdo, es que no logre involucrar a sectores estratégicos del establecimiento, y eso pues significará simplemente que luego llegará una presidencia de derecha o de extrema derecha que desconocerá el acuerdo y hará lo que le dé la gana. Entonces creo que en ese sentido ese tema de la participación es muy importante. A eso falta pues ponerle mucha carne. Eso significa pensar no solamente quiénes participan y cómo participan y dónde participan, sino también el cronograma para que ello se dé. Y además un punto, y es cuál es la agenda clave para la participación, pues porque digamos la agenda que sale de la segunda ronda en México todavía es muy gruesa, todavía sigue siendo demasiado amplia. Yo supongo que eso necesita ser
como precisado, redefinido en el proceso pues, mismo de la discusión. Y el otro punto sobre el cual se logró, digamos, un acuerdo también general es el que hemos denominado el cese al fuego bilateral, nacional, temporal. Eso tiene que ver entonces con que el ELN asume un compromiso junto con el gobierno nacional de establecer un proceso de cese al fuego. Eso significa fundamentalmente de acciones ofensivas contra la fuerza pública, no implica la no realización de acciones de defensa o de acciones que no son consideradas hostilidades de conflicto armado, sino que están más en el marco, o bien sea del enfrentamiento contra otros grupos, o bien sea de acciones de control de la población en los territorios donde la ley actúa. Eso, digamos, esperamos que se desarrolle en un futuro inmediato para que podamos hablar entonces de un cese al fuego y de hostilidades, que sería lo que esperamos. En segundo lugar, el cese al fuego bilateral. Eso significa que también la fuerza pública se compromete a respetar el cese al fuego y por lo tanto no desarrollar acciones ofensivas contra el Ejército de Liberación Nacional. En tercer lugar, es un cese al fuego nacional. ¿Cierto? Eso significa que no, el gobierno de Petro había propuesto que fuera un cese al fuego territorializado en algunas regiones de Colombia, donde el ELN hace presencia, pero el acuerdo es que sea un cese al fuego nacional. Y la última característica que tiene este cese al fuego es que es un cese al fuego temporal, por 6 meses, que empezará a regir como a partir del 1 de agosto, y que mientras tanto lo que se ha estado haciendo es construyendo los protocolos necesarios para el desarrollo del cese al fuego, y una cosa que es muy importante para el proceso de monitoreo y de medida del cumplimiento del cese al fuego, que es un componente fundamental de este mecanismo de disminución de las acciones de violencia. Profe, entonces concentrémonos en el cese al fuego inicialmente, porque usted nos da datos importantes, un cese al fuego bilateral, un cese al fuego para todo el país, y dentro de los procesos anteriores no habíamos llegado a un paso como este. Hablemos de esa importancia de cese al fuego y, aunque usted nos acaba de decir que se están construyendo los protocolos, pues ¿cuáles son, digamos, de alguna manera, las maneras como ese cese al fuego va a operar? Mira, yo creo que la primera cosa que hay que valorar desde el punto de vista político, o sea, yo creo que al proceso de negociación le viene muy bien la decisión de que se haga un cese al fuego. En diferentes momentos en los procesos de negociación que hemos tenido en Colombia, el tema del cese al fuego ha sido como el gran tema de la discusión de qué hacer. Por ejemplo, en el proceso de acercamiento, bueno, en la década de los 80, si vamos a mirar más atrás, en el gobierno de Belisario Betancourt, cuando se establecieron los ceses al fuego con las FARC, con el ETL y con el M-19, en ese momento se identificaron 2 problemas, y es que, en primer lugar, de parte del establecimiento y en especial de la fuerza pública, no había mayor voluntad de respetar lo que se acordaba, de tal manera que se volvieron unas especies de saboteadores del proceso de negociación, y eso se expresó en la famosa carta de John Agudelo Ríos, que era el entonces comisionado de paz, al presidente Betancourt, diciendo que renunciaba porque en la institucionalidad había enemigos agazapados de la paz. El otro problema que tuvo ese cese al fuego es que no hubo concentración ni mecanismos claros de verificación, y por eso una buena parte de las tensiones tuvieron que ver con la ausencia de mecanismos de verificación para evaluar las denuncias que se estaban presentando con respecto a la acción de la guerrilla o a la acción de la fuerza pública. En la década del 90, en el proceso que se conoce como el Caguán, el 99 y el 2002, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, tenemos un nuevo momento. Y en ese nuevo momento, el gobierno nacional insistía en el cese al fuego, mientras las FARC decían que no. Las FARC decían que por ningún motivo, no aceptaban ningún tipo
cese al fuego, porque en ese momento estaban ganando. En ese momento las FARC tenían una ofensiva en casi todo el territorio nacional y aunque yo soy de los que creo que las FARC nunca estuvieron cerca de la toma del poder, que eso es más una construcción narrativa del enemigo, maximizar al enemigo para poder justificar la posterior reacción por el Plan Colombia, la política de seguridad democrática. Creo que evidentemente las FARC sentían que el tema del cese del fuego no les convenía. Luego, al comienzo de la negociación entre el gobierno Santos y las FARC, en el año 2012, cuando se anunció que había terminado una fase secreta y se iniciaba la instalación de la mesa de negociación, las FARC eran las que pedían el cese al fuego, mientras el gobierno nacional decía que por ningún motivo. De nuevo, la correlación de fuerzas ahí era un elemento muy importante, y es que el gobierno estaba ganando, las FARC estaban un poco a la defensiva estratégica, y por eso al gobierno colombiano no le convenía el cese al fuego. Luego, como a mediados del proceso, el gobierno nacional propuso una medida distinta del cese al fuego, que es lo que se conoce como un desescalamiento bilateral. Y es, si la guerrilla anuncia algunas acciones de desescalamiento de la confrontación, el gobierno nacional hacía lo propio. Por ejemplo, la guerrilla anunció el cese del secuestro y el cese de las acciones ofensivas. A cambio de eso, el gobierno nacional ofreció suspensión de bombardeos y acciones de combate ofensivo aéreo contra los FARC. Y esto posteriormente ya sí desembocó en la fase final del proceso, en el cese al fuego y en la concentración en los espacios territoriales de reintegración de las FARC de cara a la desmovilización. Con el ELN, entonces, llegamos a este momento en el cual este cese al fuego le hace mucho bien al proceso, que le da gran legitimidad al proceso, y ese es un tema muy importante. Las acciones de guerra, especialmente digámoslo con claridad, las acciones de guerra especialmente insurgentes, son acciones de guerra que normalmente generan mucho rechazo por parte de la opinión pública. Ahí también hay manipulación, ahí también se atraviesan otros factores de la explosión de emociones, la conducción y capitalización de emociones negativas sobre el proceso, especialmente de los sectores de la oposición y de los sectores opuestos al proceso de negociación. Entonces creo que realmente, si el proceso se adelanta en un contexto de cese al fuego, de fin de una de las principales modalidades de violencia, esto redunda en fortalecimiento del proceso y en un mayor nivel de legitimidad por parte de la población. Entonces, ese es, como digamos, el marco general. Hay un asunto, Alex, que me parece importante señalar, y es que, de todas maneras, las principales acciones que el ELN desarrolla no son acciones de combate con la fuerza pública colombiana. Realmente eso el ELN lo hace muy poco. Si uno ve, la mayoría de las acciones del ELN militares son disputas territoriales, de territorios donde ellos tienen presencia o hacen un cierto nivel de control y que tratan de defender ante la acción ofensiva de otros actores armados, fundamentalmente actores vinculados a las disidencias de las FARC o al Clan del Golfo, que son los dos grandes enemigos del ELN. Entonces, creo que esto hay que tenerlo en cuenta, porque probablemente no genere una gran transformación del cese al fuego en el territorio. Es más, como digamos, una buena noticia que debería ir acompañada luego también de una decisión de cese de hostilidades. Pero el problema del cese de hostilidades con el ELN es que pueden suspender, ojalá de manera definitiva, acciones como el secuestro o acciones de control arbitrario de la población, pero por ejemplo, hasta tanto no se avance con otras estructuras como las disidencias de lo que hoy conocemos como el Estado Mayor Conjunto o con el Clan del Golfo, las posibilidades de un cese al fuego real de hostilidades con el ELN aún siguen siendo un poco inciertas. Profe, cuando hablamos de cese al fuego, habitualmente se buscan esos procesos y que se pueda concretar hostilidades. Finalmente, el cese al fuego bilateral
nos ubica entre gobierno y ELN y hostilidades con la fuerza pública y con otros grupos armados. Exacto. Entonces aquí en ese sentido, el tema de las hostilidades, ¿cómo se maneja? En este momento, lamentablemente, no hay todavía una suspensión de hostilidades. En eso se puede presentar un escenario, Alex, que es importante como contarle a la audiencia, y es que el ELN, de manera unilateral, puede tomar la decisión de disminuir o suspender, de parar las hostilidades y decir, mire, nosotros vamos a suspender acciones contra la población civil, especialmente, como te digo, te voy a poner un ejemplo de eso, dos ejemplos de lo que llamamos hostilidades. Hace unas semanas, un grupo de jóvenes en una zona de Magdalena Medio, yo no me acuerdo si es de Puerto del Río, fueron detenidos por parte de unidades del Ejército de Liberación Nacional. Se colocó pues la denuncia y hubo pues un cierto nivel de escándalo, y ante una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, creo que del 6R, el Ejército de Liberación Nacional entregó con vida a estos 5 jóvenes, uno de ellos creo que es de menor de edad, pero el argumento del ELN fue: esos jóvenes son de un grupo delincuencial, agradezca que no los ejecutamos, ¿cierto? Pero la comunidad misma fue la que nos pidió que por favor interviniéramos contra este grupo de jóvenes. Eso constituye una hostilidad, constituye una acción contra la población civil. Pero esto también pone presente una cosa, Alex, y es que en muchos territorios, lamentablemente, pero esa es la realidad, quien cumple una función como protoestatal, ¿cierto? Como una función de Estado en ciernes, es los grupos armados, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional, pero en otros lugares han sido las FARC, en otros lugares es el Clan del Golfo, y en otros lugares son las disidencias, en otros lugares es la Segunda Narcotalia, en otros lugares es las autodefensas campesinas de la Sierra Nevada. O sea, estamos hablando que realmente nosotros tenemos un Estado que no es un Estado omnipresente en el territorio y que en muchos casos pues comparte soberanías, a veces de manera voluntaria, especialmente con grupos paramilitares, a veces con organizaciones insurgentes en soberanías en disputas, como lo llamaba María Teresa Murillo, nuestra profesora del Instituto de Estudios Políticos, pero esa es la realidad. El segundo caso que te iba a poner es que hace poco también en un territorio el Ejército de Liberación Nacional secuestró a 4 funcionarios de la alcaldía de Santa Rosa, del sur de Bolívar. El argumento es que como que habían ingresado sin permiso a un territorio donde ellos estaban, afortunadamente también se entregaron con vida, y ojalá que las hostilidades signifiquen que se disminuyen ese tipo de acciones que no cumplen realmente una gran labor militar, es más como acciones de control del territorio donde el ELN tiene presencia, y que por el contrario generan un enorme malestar en sectores de la opinión y son a veces difíciles de explicar por qué se mantienen este tipo de acciones. Entonces creo que eso son hostilidades. La otra forma de las hostilidades, que esa es más difícil hasta tanto no haya un cese al fuego multilateral y hostilidades con todos los grupos armados en Colombia, sería suspender, por ejemplo, los enfrentamientos que se presentan de manera permanente entre el ELN y el Clan del Golfo de Chocó. Ese es uno de los ejemplos que tenemos de enfrentamiento permanente entre el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo en la región de Chocó, o, por ejemplo, el enfrentamiento que sostiene el ELN desde hace ya casi un año o año y medio en la zona de Arauca y norte de Santander con las disidencias de las FARC, especialmente con lo que se ha llamado el Frente Décimo, ¿sí? Que ha costado la vida de numerosas personas civiles, también enfrentamientos entre estas estructuras. Ejemplos como eso, lo que pasa en el Valle del Cauca o en el Cauca, con las disidencias de las FARC, el enfrentamiento con el ELN y la Segunda Narcotalia. En fin, cuando hablamos de hostilidades y de cese de hostilidades, entonces estaremos hablando del fin de las acciones de control ilegal y de violencia contra la población civil en los territorios donde el ELN hace presencia, y asimismo el cese de enfrentamientos con otros grupos armados, que sean ellos disidencias o
paramilitares o neoparamilitares, de la forma como lo queramos denominar. Otro tema importante, profe, y nos imaginamos que podría ser de los elementos de los protocolos de los cuales usted nos habla, es la relevancia que se da la participación de la denominada sociedad civil, y nos imaginamos que igual ahí podríamos tomar a la comunidad internacional. Cuéntenos sobre este hecho, ¿qué destacaría? Yo creo que hay dos cosas que van a ser muy importantes. La primera, las Naciones Unidas, especialmente a través de lo que se ha llamado la misión de verificación en Colombia, que es la misión que ha acompañado desde hace ya unos 7, 8 años el proceso con las FARC, conocen, tienen la capacidad técnica para desarrollar un sistema de monitoreo al accionar del Ejército de Liberación Nacional que pueda ser creíble, que pueda ser confiable, que sea riguroso técnicamente. Yo creo que va a ser muy, muy importante esa presencia de la comunidad internacional en este proceso. Tienen la capacidad, sin ninguna duda, y ojalá la comunidad internacional financie de manera amplia ese cese al fuego, ese mecanismo de monitoreo y acompañamiento del cese al fuego. Pero por el otro lado también, Alex, se ha planteado la importancia de que la sociedad civil participe en el proceso de monitoreo y de verificación del cese al fuego. Hay mucha gente planteada inquietudes porque es muy importante eso. Ya, por ejemplo, que las organizaciones sociales puedan presentar denuncias sobre incumplimientos al cese al fuego por parte del Ejército Nacional y por parte del Ejército de Liberación Nacional. Es muy importante, ¿cierto? Pues porque la gente es la que está en el territorio, ¿cierto? En los diferentes lugares del país, y que con el acompañamiento de organizaciones como la Iglesia Católica y otras iglesias, o inclusive de otro tipo de acompañamientos, pues las comunidades puedan tener un voz en el proceso de monitoreo y seguimiento del cese al fuego. Es muy importante. Eso sí, eso requiere, Alex, una enorme como capacidad de protección a estas organizaciones y a sus integrantes, porque si unas personas denuncian incumplimientos al cese al fuego y lo que reciben es amenazas, intimidaciones o acciones de violencia directamente, pues eso realmente sería muy, muy negativo y terminaría destruyendo la capacidad de las organizaciones sociales de hacer ese proceso de seguimiento y monitoreo. Eso también requiere unos elementos técnicos. Tendríamos que tener algunos niveles de capacitación por parte de Naciones Unidas a la comunidad, a integrantes específicos, para que puedan documentar las denuncias, para que tengan un cierto nivel de capacidad. Pero, como te digo, eso requiere fundamentalmente de una capacidad de protección. Y no son chalecos antibalas, ni escoltas, ni nada. No, realmente tienen que ser más mecanismos de protección colectiva, política, porque si no, vamos primero la gente va a tener miedo de denunciar. En segundo lugar, pues va a haber constantemente cuestionamientos al cese al fuego. Y en tercer lugar, pues lo que tendremos es un agravamiento de la situación humanitaria de las personas, lo cual realmente pues, sería totalmente negativo para pues, la consolidación de la negociación. Profe, en este tema puntual, ¿qué tan relevante puede ser esa denominada comunidad internacional? Que, aunque a muchas personas no les gusta mirar el retrovisor y otros procesos, vimos que tuvo importancia, relevancia en momentos coyunturales en el proceso anterior que hizo el gobierno del presidente Santos con la exguerrilla de las FARC. ¿Tenemos antecedentes de relevancia o no frente a la comunidad internacional por parte del ELN? Mira, en general, los procesos de negociación en Colombia cada vez más cuentan con esquemas de acompañamiento internacional. Cuando se hizo el muy cuestionado y polémico proceso de movilización paramilitar, fue fundamental para la credibilidad de ese proceso, que tratar como de contribuir en cierta medida a su ajuste, una entidad que creó la OEA especial
que se llamaba la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la MAP-OEA. Luego, en el proceso con las FARC llegó la misión de verificación. Yo creo que hoy en día, para este proceso de cese al fuego, lo que se requiere es la ampliación de la misión de verificación de la Universidad, de las Naciones Unidas, de tal manera que esto signifique que la capacidad que se adquirió en el proceso de verificación del cese al fuego de las FARC se pueda, digamos, utilizar para este nuevo proceso, teniendo en cuenta que tiene unas características que lo hacen especialmente difícil, es que todavía estamos hablando de un cese al fuego sin concentración de efectivos, y eso tiene pues como esa particularidad, ¿cierto? Y es que estamos hablando de un cese al fuego que va a ser un cese al fuego aún con el ELN disperso en diferentes lugares del territorio. Pero creo que de todas maneras es positivo, de todas maneras creo que es importante esto, y en esa medida la comunidad internacional va a cumplir un rol fundamental, porque inclusive en muchos momentos, especialmente en momentos en los cuales la situación nacional es especialmente polarizada frente a los procesos de negociación, el espaldarazo que se le ha dado por parte del Consejo de Seguridad, de la Secretaría General de Naciones Unidas y de las diferentes dependencias a los procesos de negociación en Colombia, se constituye un excelente mecanismo que compensa las fracturas y las discusiones internas. Entonces yo creo que sin duda, pues desafortunadamente en las últimas semanas siento que el gobierno de Estados Unidos está como actuando de manera más cautelosa, había estado más comprometido en el pasado, y ojalá el proceso en las partes logren generar la confianza que se requiere, porque el respaldo de Estados Unidos realmente es muy importante, no solamente por lo que significa el respaldo de Estados Unidos, sino sobre todo porque permite neutralizar algunos de los adversarios más, algunos de los enemigos más radicales de los procesos de negociación en Colombia. Porque, por ejemplo, pues todos sabemos los partidos políticos que están detrás de este tipo de cuestionamientos al proceso de negociación, y que Estados Unidos esté ahí realmente ayuda un poco a neutralizar. Este segmento, profe, hablemos de retos puntuales entonces que están planteando hoy, y yo le quisiera plantear el tema de la confianza en el proceso, si es un reto fundamental para todos, entendiendo todas las vicisitudes que se han tenido con el ELN y los impases que lamentablemente en este proceso también se han sufrido por hechos puntuales asociados a cese al fuego, declaraciones puntuales de una u otra delegación, del presidente Petro, de lo que representa igualmente sentarse a conversar con el ELN. Quisiera comenzar por la confianza, profe, antes de hablar de otros retos. Yo creo que ese es un tema fundamental. A veces esto funciona un poco extraño porque, como te decía ahora, a veces siento que una cosa se trabaja en la mesa como de manera paciente, de manera pues cuidadosa, y otra cosa es lo que pasa en los medios de comunicación. Entonces lo que pasa en los medios de comunicación hace mucho ruido, en las redes sociales, más que en los medios de comunicación, hace mucho ruido y afecta de manera muy significativa la capacidad del proceso, sí, como la capacidad de generar confianza. Yo creo que sí, realmente me parece que necesitamos, ojalá, que esto vaya generando confianza. Es confianza mutua, ¿cierto? En realidad es confianza mutua, porque hay una cosa que yo creo que a veces no es fácil de entender, y es que el ELN es como muy radical y jode mucho, ¿cierto? Como que hay algunas personas que sienten que esa es la situación, pero que también, y no por defender al ELN, porque no lo necesitan realmente, ellos tienen su propia estructura de acción, pero creo que ciertamente hay razones que explican algo
de la desconfianza del ELN, por ejemplo. Las FARC son mucho más grandes que el ELN, eran mucho más grandes que el ELN, y sin embargo a las FARC tampoco les cumplieron, o sea, a las FARC las tumbaron con el proceso de paz. Las reformas que se habían prometido van muy retrasadas. Ojalá que este gobierno pues logre hacerlas avanzar. Y además de eso, pues hay una historia reiterada de asesinatos de excombatientes a manos de diferentes enemigos, de diferentes grupos que hacen comprensible que una parte del ELN tenga mucha reticencia frente a esto, ¿cierto? Pero creo que hay que ir avanzando en la construcción de confianza. También por parte de sectores de la sociedad y del gobierno nacional hay cierto nivel de inquietud, por ejemplo, con que si el ELN sí representa si quienes están negociando representan al 100% de la organización, o si estamos ante una guerrilla exhibida, ¿cierto? Que podamos pensar que desafortunadamente vamos a terminar negociando solo con una parte del ELN, o si el ELN tiene verdadera voluntad de paz. Entonces creo que hay muchas cosas que están cruzadas, y en ese sentido me parece muy importante que se pueda avanzar en la construcción de confianzas, y sin duda el pleno acatamiento y respeto al cese al fuego ayudaría mucho. Profe, ya para la parte final de este espacio, que como dijimos está dedicado a la paz negociada con el ELN, pues quedan otros temas de interés puntuales para resolver en próximos ciclos. ¿Cuáles considera usted que van a llegar, entendiendo ya esa agenda que ya se programó, entendiendo los plazos que se están cumpliendo, y también pues cómo avance este cese al fuego como tema fundamental de lo que significó el tercer ciclo? ¿Qué sigue? Mira, yo creo que ahí tenemos en el próximo ciclo que tengamos, habrá que revisar, esa es una práctica que está muy importante, que es revisar qué ha pasado con lo acordado y cómo se avanza. Yo creo que de todas maneras probablemente el próximo ciclo revise estos temas de participación ciudadana y de cese al fuego. El cese al fuego no es un tema de la agenda complejo, o sea, el cese al fuego hace parte, como algunos de los mecanismos para ir aclimatando el proceso, que en un futuro ojalá sea parte de un punto que se denomina fin del conflicto. Pero, por ejemplo, faltan dos temas que son como claves. Uno tiene que ver con los mecanismos que se van a adoptar para el fin del conflicto armado por parte del ELN. Eso implica toda la discusión sobre el esquema de desarme, de movilización y reintegración, todo el tema de cómo hacer política el ELN. Ellos han sostenido que ellos no están interesados de ninguna manera en curules. Entonces, a pensar qué tipo de organización política aspira a desarrollar el ELN y cuáles van a ser sus características que necesitan en materia de narrativas y esto. Pero en segundo lugar, creo que va a ser muy importante una discusión que desde ya es necesario comenzar a abrir, que es la discusión sobre el punto de víctimas, de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición. Porque, por ejemplo, ahí ojalá, uno esperaría que el ELN discuta sobre la base de lo que ya se ha hecho en el marco del acuerdo con las FARC, ¿cierto? Toda la creación de lo que se llama el sistema integral de paz. Ya la Comisión de la Verdad se acabó, ya la Comisión de la Verdad terminó su labor, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar en materia de verdad con el ELN? Tendremos una nueva Comisión de la Verdad. ¿Qué tipo de Comisión de la Verdad será? Con toda seguridad no debería empezar desde cero, debería reconocer lo que ya hay. Entonces creo que ese va a ser un tema fundamental, el tema de víctimas, qué tipo de sistema de justicia aspira el ELN a implementar, cuáles, digamos, serán las características de ese sistema de justicia. Entonces, como te digo, creo que los temas de la reintegración de las FARC,
del ELN, perdón, del fin del levantamiento armado del ELN y las garantías de toda su reintegración. Y el tema de víctimas serán muy, muy importantes en los ciclos que sigan. Y son temas de los cuales vamos a conversar con usted y con los demás académicos y académicas que semana a semana nos acompañan, en este caso para este ciclo, La Paz Negociada con el ELN. Profe McJury, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto pendientes, como usted nos dijo, de protocolos, de verificación y avances de los próximos ciclos de este proceso. Muchas gracias, Alex, un abrazo muy grande y bueno, pues esperamos que a través de lo que hemos construido en la plataforma de seguridad podamos avanzar en el seguimiento y en el análisis, también en la generación de propuestas y de iniciativas para que este proceso termine bien en el sentido de que signifique el fin del conflicto armado político que hemos tenido en Colombia, del conflicto armado que nos ha asolado durante más de 6 décadas y que podamos avanzar en la construcción de una sociedad distinta, democrática y en paz. En efecto, esperamos que así sea. Hablamos de la paz negociada con el ELN. Es el ciclo que desarrollamos actualmente, es el 4º capítulo que presentamos en esta acción conjunta del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa. Nuestro invitado hoy, McJury Gil Ramírez, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Les acompañamos desde el instituto justamente con Juliet Guevara en materia de comunicaciones, operación sonora en emisión con William González. Coordinación académica del ciclo Germán Valencia, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villara, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Invitación para que más adelante a través del YouTube del Instituto de Estudios Políticos ustedes puedan acceder a la memoria que registramos de cada una de las intervenciones de los académicos y académicas que semana a semana nos acompañan. Por lo pronto, para el caso de la radio, una feliz tarde. En instantes estaremos con la RA57 y la invitación también para chequear las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Una feliz tarde para todas y para todos. Hasta pronto.